Y bueno, quiero quizás hacer un breve repaso, recuerdo, de lo que hablamos hace 15 días, ¿no? Que era justamente lo que era todo el versículo 1 de Efesios, donde Pablo le está escribiendo, ¿cierto?, a los que son santos y fieles. Santos y fieles son dos características que podríamos decir que tiene la iglesia, santidad y fidelidad. O sea, para Pablo, la iglesia, además de ser la que está en Cristo, ¿cierto?, es la iglesia que es santa y es fiel. Ahora, quizás la pregunta más inmediata, y se las dejo para que la contesten ahora, es justamente esta. Eh, ¿Qué beneficio tiene ser iglesia? La idea es que lo contesten, o sea, ya. ¿Qué beneficio tiene ser iglesia? Todos tienen que decir algo, ¿no? O sea, quedarse en blanco no se vale. Así que no se preocupen, yo me sé sus nombres. ¿Ya? ¿Ya, Paz? Hágale. Sí, claro, claro. Los llevo esperando. Eh, Uno de los beneficios que yo veo y que es uno de los que más me gusta es que podemos, a ver, como limarnos unos con otros, aguzarnos unos con otros, crecer, ser confrontado y crecer. Es uno de los que como que me gusta más. Ok, ok. ¿Quién más? Buenas noches. Bueno, de los beneficios que yo le veo a ser iglesia es que hay un propósito y hay un sentido del por qué vivir, porque hay un sentido, o sea, el por qué vivir, porque yo pienso que no, si no tuviéramos un propósito, si no tuviéramos como esa, no tuviéramos esa, Recording in progress. si no tuviéramos como esa, perdón, Tienen que de pronto quitarle el volumen al celular o al computador que quede sin audio. Bien, mientras tanto, alguien más. Buenas noches. Pues yo Buenas creo que uno de noches. los beneficios de ser iglesia es el poder nutrirnos, ¿no? Los unos de los otros, como hermanos, el crecer, el conocer y crecer en la vida de Cristo, ¿no? Porque fuera de la iglesia, pues no tenemos esa posibilidad, porque es como hermanos, en familia, el diseño en que el Señor permite que nos edifiquemos. Bien, muy bien. bueno, ahora sí ya puedo hablar, ya lo organicé, ya que estaba Listo. primero con el celular. Bueno, del propósito que yo le veo, ¿qué beneficios tiene ser iglesia? Para mí es que hay un propósito en mi vida, o sea, no hay una vida, no es como algo vacío, como que bueno, vivir por vivir, no, tiene un sentido, para mí tiene un sentido, un propósito, el saber que hay un ser superior, el saber que hay alguien que nos ama, que hay alguien que nos quiere guardar, el saber que alguien nos está cuidando todo el tiempo, que está preocupado, que nos ama, para mí eso es muy hermoso, por eso para mí ese es el beneficio que tiene ser iglesia. Pertenecemos a una familia. Bien, muy bien. ¿Qué más? Creo que Rubén o Patricia iban a compartir. Ah, bueno, Elizabeth ya que se les adelantó. Sí, esto es así como, no, es que el que corre Pues más a rápido. mí, para mí el beneficio de ser iglesia es porque Jesucristo ha transformado mi vida en muchas áreas. He podido comprender
eh, lo que es la vida de diferente manera como la tenía yo, como yo la vivía. Entonces, para mí es un gran beneficio haber conocido a Cristo y poder que Él me haya transformado en todo mi ser, para mí es de gran bendición. Para mí es eso, tener ese beneficio ha sido lo mejor que me ha pasado. Muy bien, ahora sí. Yo digo que el Señor nos ha entregado un desafío a cada uno diferente. Y muchas veces Rubén, se te está yendo la voz. No sé si tengan conectado algunos audífonos con micrófono, pero yo creo que de pronto se oiría mejor sin micrófono, si los tienen conectados. Mientras Rubén resuelve el problema de audio, la hermana Bar, que supongo que está por ahí detrás de cámaras. parece que ya. Ya, listo, dale. Me parece que hay algo muy importante de ser iglesia, es que podemos gozarnos y crecer alimentándonos de lo que el Señor entrega a otros. Entrega precisamente a otros y que quizás no lo revela a nosotros, pero lo está revelando de otro hermano. Entonces eso es muy importante. No, yo los beneficios que también veo de ser iglesia es que podemos establecer los diseños del Señor conjuntamente, entre todos. Muy bien. Abar y Natalia. Bueno, para mí iglesia es como conceder los deseos del Padre, funcionar en pos del Padre, no, del amado, funcionar en pos del esposo, es unidad, es compromiso, es lealtad, es fidelidad. Para mí eso es ser iglesia. Muy bien. Natalia. Pues pensaba un poco como direccionada a lo que dijo doña Patricia, que se ve como dividir las cargas, es decir, porque al ser iglesia cada uno tiene una función. Entonces, si estuviéramos solitos, como que toda como el propósito que el Padre coloca en nosotros, lo cargaríamos nosotros solos, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer todo. Pero como somos iglesia, es decir, somos varios, entonces como que se nivelan las funciones, ¿sí? Como que se divide como la carga y el peso entre todos para funcionar conjuntamente. Bien, muy bien. No sé si Nelson quieras participar. Estamos preguntando, ¿cuál creen que es el beneficio de ser iglesia? Claro que sí. Yo pienso que el beneficio de ser iglesia es primero el crecimiento. Yo siento que siempre va a haber un crecimiento individual, pero en iglesia el crecimiento es colectivo, es una sola unidad, es obediencia, es amor, es entrega. Y yo creo que eso para mí es ser iglesia, es entregarnos en una sola unidad, no como individuo, sino como un grupo. Bien. Muy bien. Ahora, todo lo que ustedes dijeron y contestaron responde a una percepción como propia, ¿no? Y hay una experiencia propia, ¿verdad? Y no está mal, o sea, no voy a decir, no, es que lo que dijo Natalia es terrible, no, no está mal. Sin embargo, siempre nos quedamos cortos. ¿Por qué? Lo que dicen es cierto y lo que dicen es verdad, porque
viene de la experiencia, de lo que ustedes han experimentado. Pero algo que hace Pablo en Efesios es mostrar Dios cómo pensó la iglesia cuando la diseñó. O sea, la iglesia es mucho más de lo que nosotros hemos experimentado. La iglesia es mucho más que vernos un sábado aquí o inclusive ahora de forma virtual. Es mucho más que eso. Y es mucho más de lo que cada uno expresó, que entendía que era el beneficio de ser iglesia. Perdón, estaba un poco afectado de la garganta. Entonces, algo que hace Pablo en Efesios es que prácticamente, a ver, cuando Moisés sube, ¿cierto?, al monte, Éxodo 31, si no estoy mal, y Dios comienza a mostrarle los diseños del tabernáculo. O sea, piensen en Moisés subiendo al monte por un momento, y de repente Dios le dice, mira Moisés, tengo un proyecto para que hagamos juntos. Y Moisés, no digas, ¿qué es? Muestra, mira, ¡pah!, le pone los planos, ¿no? O la maqueta, ¿no? O se lo muestra tal como está en los cielos. Dice, quiero que hagamos esto allá en la tierra. Uy, no digas, es grande, ¿no? Sí, es grande. Y de repente Dios le dice, comenzá a tomar medidas. Entonces Moisés está ya, ¿cierto?, en su encuentro con Dios, está en los lugares celestiales, ve el tabernáculo y Moisés se comienza a acercar al tabernáculo en los cielos y comienza, haga de cuenta, que saca 1 metro a medir. Entonces mire, la puerta tiene tanto por tanto. Y de repente Dios le dice, la medida es importante, pero la naturaleza de la puerta también. Y le dice, ¿de qué está hecha la puerta? Entonces Moisés toca, ¿no? Y dice, esto se me parece al lino fino, por ejemplo, ¿no? Y Dios le dice, listo, escribe, tanto por tanto, lino fino, puerta. Y así en cada espacio del tabernáculo él comienza a tomar medidas para tomar ese tabernáculo y hacerlo bajar aquí a la tierra. Pablo en Efesios está haciendo algo muy parecido. Está como que logra ver la iglesia que Dios pensó y trata de bajárnosla a la tierra. Claro, esta iglesia que Dios pensó no se construye físicamente. La iglesia que Dios pensó está el material en el que se construye esa iglesia, así como, a ver, si yo les digo, ¿de qué material está hecha mi casa? Bueno, es concreto, tiene ladrillo, por ahí panel yeso, ¿cierto? Y cuando Moisés ve el tabernáculo también entiende los materiales, las telas, entiende las pieles que tiene que usar, entiende que el arca tiene que ser de madera cubierta en oro. La pregunta sería cómo vio él eso en los cielos, pero el punto es el siguiente. Cuando bajan las medidas, ¿cierto? Cuando Pablo ve las medidas de la iglesia y las ajusta, Pablo entiende algo, y es que la iglesia que Dios diseñó es una iglesia compuesta por hombres y mujeres. Entonces, si tenemos una sola persona convertida en China, esa persona es iglesia en China. La iglesia en China. Y si tuviéramos 1000, pues serían la iglesia en China. Porque de alguna manera hubo un denominador común en casi la mayoría de los beneficios o las definiciones que cada uno expresó, y es que el beneficio de ser iglesia estaba involucrando a los demás. Bueno, es bueno ser iglesia porque tenemos una familia, porque aquí, porque allá, ¿cierto? Crecemos juntos. Pero es verdad, o sea, Dios nos diseña como iglesia para compartir con otras personas, pero yo no puedo salirme de la realidad de la iglesia cuando estoy solo. No, se acabó la reunión, cada uno para su casa, como que entra el chip griego y decimos, se acabó la iglesia.
Y no es así. La verdad es que somos iglesia y ministramos como iglesia todo el tiempo, no solamente cuando nos vemos. Así que, volviendo al versículo 1 de Efesios, Pablo aquí define quién es la iglesia. Para él, ¿quiénes son la iglesia? Y dice a los que son santos y fieles. Y esa palabra son tiene que ver con el permanecer. O sea, los que son santos y fieles, a los que permanecen siendo santos y fieles. Así que la iglesia no es un invento del hombre. Claro, el hombre tomó parte del diseño de Dios y ¿qué hizo? Hizo un antidiseño. Entonces uno ve cosas terribles, ¿no? Iglesias donde hay mujeres que son violentadas en su pureza. Por ahí vi una noticia hoy de un pastor en Angola que obligaba a las mujeres a que se mutilaran sus partes, ¿no? Es totalmente una distorsión de lo que es iglesia. Pero lo que Pablo está haciendo en Efesios es queriéndonos mostrar la iglesia, la verdadera. Y comienza con esto tan tremendo, a los que son santos y fieles. O sea, él comienza colocando medidas, santidad y fidelidad. Y luego de poner esas dos medidas, o sea, él restringe su público. A Pablo no le interesa llenar estadios, hablar de un mundo de gente, no, a él le interesa hablar a los que le quiere hablar. Y continúa en el versículo 2. ¿Qué le está diciendo a los que son santos y fieles? Pues les dice gracia y paz. A vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, él no es un lindo deseo, no es como una buena intención. Él ahí está estableciendo una realidad en ellos. Entonces, santos y fieles, como para ir entrando en el tema, nos habla de la naturaleza del material del que está hecho la iglesia. Si nosotros somos el material del que está hecho la iglesia, entonces nosotros debemos ser santos y fieles. Usted no coge a su casa, por ejemplo, y dice, no, pues metámosle una parte en ladrillo y otra parte en bareque. Yo no sé, ahí Luis Eduardo me da la mano, pero esas dos cosas se pueden pegar. Se pueden, pero no es la regla. Exacto. Y no va a quedar estéticamente como chévere, ¿no? Entonces, Cade dice, santos y fieles, dos medidas del material. No, mire, yo soy fiel, pero no soy santo, es imposible. Si eres fiel, eres santo. Si eres santo, eres fiel. ¿Listo? Y dice, gracia y paz a vosotros, ¿cierto? Ahora, hay algo muy interesante, y es que cuando esa partícula que dice gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre, la textual va a decir gracia a vosotros y paz de Dios, ¿cierto? Esa partícula de, esa preposición de parte de Dios nuestro Padre, en el griego es apo, y da a entender que la gracia y la paz no proviene de la misma iglesia, sino que proviene ¿de quién? Pues del Padre. Exacto, de Dios, ¿no? O sea, ahí recordamos
el versículo de Cristo donde dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la del mundo. O sea, la iglesia, amados, está diseñada para ir en contra del sistema del mundo. O sea, el mundo tiene una forma de hacer las cosas. La iglesia tiene otra forma muy diferente de hacerlas. Y eso es muy importante. Por eso Cristo dice, no os la doy como la del mundo. O sea, en resumen, las palabras de Cristo son algo así como, yo no les doy lo común, porque el mundo no es santo, el mundo es inmundo, no es puro, el mundo es común. Gracia y paz de Dios. Entonces la gracia y la paz, que son dos ámbitos en los que la iglesia se mueve, gracia es un ámbito, paz es un ámbito, vienen de Dios. Yo no puedo entregarle a nadie gracia. Yo no puedo producir en nadie paz. Pero esa gracia y esa paz son ámbitos en los cuales la iglesia debe de moverse para tomar su lugar en medio de una generación perversa, ¿ok? Es muy importante esa palabra griega porque justamente lo que está indicando es que nos está diciendo que no viene de nosotros, no viene del mundo. Nos está indicando que hay un origen de la gracia y de la paz, que es el Padre, que es de Dios. Ahora, pregunta para todos. ¿Ustedes creen que el mundo tiene gracia? O más bien una pregunta antes. ¿Qué encontraron acerca de la gracia? Recuerden que la idea era que estuvieran revisando acerca de gracia, acerca de paz. Si no revisaron hasta el día de hoy, o sea, si usted revisó solamente hoy, pues qué mal y no puede participar. Si no revisó, pues re mal y tampoco puede participar. Entonces, ¿qué encontraron acerca de qué es la gracia? Bueno, de los versículos que yo estuve revisando y también leí el versículo en varias versiones, hay una versión donde dice así, dice el versículo dice, que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo estén con ustedes. Entonces esa gracia es una bendición. Y cuando dice en el mismo Efesios, en el verso 3, si no estoy mal, cuando dice que nosotros hemos sido bendecidos espiritualmente con toda bendición, entonces es como si el Señor se ha desbordado en gracia para con nosotros. O sea, como que toda su gracia la desbordó sobre cada uno de nosotros. Eso es lo ¿Qué que traducciones? Esta es palabra de Dios para todos. Bien. ¿Quién más quiere compartir? Usted veía que la gracia son bendiciones. Bien. Pues de acuerdo a la pregunta, yo pienso que la gracia, que el mundo no tiene gracia, porque pues lo que vemos es que la gracia es algo que viene del Señor, es algo que el Señor le entrega a la iglesia. Y la gracia es lo que yo en algún momento había escuchado, es que la gracia el Señor se acerca a nosotros, eso es gracia, el haberse acercado a nosotros. Entonces la gracia realmente viene del Señor. Lo que el mundo pueda manejar como gracia realmente no es gracia. Bien. Solo que Marcela y Elizabeth. Sí, nosotros veíamos que, respondiendo también a la pregunta, o sea, uno cuenta que gracia del mundo no tiene gracia, es algo que realmente, como dice el pastor, proviene del Padre, y veamos que la gracia es Cristo mismo, ¿sí? La gracia es Cristo mismo, y mirándolo pues desde el enfoque que el pastor da acerca de la iglesia, veamos que
La gracia es algo que nos expande, que nos perfecciona y nos completa, ¿sí? Entonces, solo en esa gracia es que podemos llegar a ser esa iglesia que el Señor busca y quiere de nosotros, ¿sí? Entonces, veíamos, venía y revisábamos la palabra de 2 de Corintios 12:9, le dice, bástate en mi gracia, ¿sí? Entonces, solo en Cristo, por eso concluíamos que la gracia es Cristo, porque solo en Él podemos ser completos, porque solo en esa gracia que el Señor nos dio es que podemos ser lo que somos, lo que podemos ser santos, podemos ser fieles, podemos ser iglesia. Solo en esa gracia que el Señor nos ha dado como hijos. Yo veía que la gracia nos muestra lo maravilloso que es el amor de Dios, porque para mí la gracia es una bendición que nosotros no nos merecemos, pero que el Señor en su gran amor nos dio la gracia, porque yo miraba si cuando Adán y Eva pecaron y ellos se vieron desnudos, el Señor los vistió y el Señor podía haber hecho otra cosa con ellos, pero la gracia que Él ahí derramó de su gracia en ellos. O sea que ahí nos muestra lo que es el amor del Padre. Eso fue lo que a mí me encanta. Bien. Dale, Edu. Tú dijiste algo cuando empezamos los Efesios y fue esto. Entonces, dijiste que Pablo había quedado para ayudar a que sea la iglesia, colocando 2 cimientos sobre la gracia y la paz. Dice que gracia era para los gentiles y la paz a los judíos. O sea que eran juntados los dos. ¿Ya? O sea, es exacto. Cuando él habla de gracia, la palabra gracia tiene una connotación más hacia los gentiles. Ajá. La paz tiene una connotación más hacia los judíos, pero el judío también vive en ámbitos de gracia y el gentil también en ámbitos de paz. Ya, entonces, según eso pasa, entonces la gracia y la bondad o el favor, perdón, entonces la gracia sería la bondad o el favor a alguien que no lo merece. Entonces, para mí abarca también parte de, pues si viene a la iglesia, porque Pablo habla a los Efesios, a la iglesia, también entraría alguien del mundo, pues porque es un favor que no lo merece nadie, ¿no? Bien. Claro, una de las definiciones de gracia más comunes es ese, regalo inmerecido, o regalo no merecido, finalmente regalo, pero que no nos lo merecemos, y se usa mucho cuando se habla en el versículo, porque por gracia sois salvos. Aún estando en vuestros delitos y pecados, pues fuisteis salvos por Dios, ¿verdad? Ahora, atemos algunos cabos. Yo entro en un conflicto porque cuando Pablo habla de bendición, él usa la palabra griega eulogeo. Cuando habla de gracia, él usa la palabra griega charis. ¿Por qué no dice en gracia? ¿Por qué no dice eulogeo? Si gracia fuera, digamos, casi que sinónima o lo mismo que bendición. O sea, la gracia y la bendición tienen una relación, pero no son intercambiables. Es decir, gracia y bendición no son lo mismo. Partimos en primera instancia del texto griego, porque Pablo, pudiendo decir eulogeo, prefiere decir charis. Si fuera lo mismo, él puede decir charis. Eulogeo, ¿cierto? Que es bendición. Pues dice charis. Las palabras no vienen de la misma raíz griega, por lo tanto, casi no comparten nada en común, como palabra, como palabra simple, ¿no? O sea, haga de cuenta que uno quiere saber si uno compara un león con un sapo, por ejemplo, con un renacuajo, pues, ¿no? ¿Qué hay en común? Nada. Si yo comparo un león con un tigre, quizás encuentre algunas similitudes, ¿no? Porque son de la familia de los felinos. Lo mismo con las palabras. Ambas pertenecen posiblemente a familias distintas.
Entonces Pablo, cuando habla de gracia, si bien en la connotación eclesiástica tiene mucha relación con la bendición, en lo morfológico, en la palabra, no la tiene. Pablo no está hablando de lo mismo. Y partimos de la idea entonces de que gracia es el regalo no inmerecido. Ahora, el problema con esa definición de gracia es ¿cuál? Que nos deja solamente con la salvación. ¿Por qué? Porque pensamos que la gracia solamente nos salvó. Y no es así. O sea, la gracia es un ámbito, es uno de los ámbitos en los que Dios ha diseñado para que la iglesia se mueva. Y vamos justamente a ese versículo que mencionaba Marcela, 2 Corintios 12, vamos a leerlo desde el 6. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Recuerde que estamos en todo lo que es el tema de la gracia. No vamos a llegar a un análisis, si cabe, exhaustivo de lo que es la gracia, pero ya hay una definición muy importante. La iglesia se mueve en ámbitos de gracia. Ahora, ¿qué son los ámbitos de gracia? Segunda de Corintios, capítulo 12, vamos a leerlo desde el versículo 1, y yo voy a leerlo en la Biblia textual, cuarta edición. Dice, ciertamente, gloriarse no es provechoso, aunque es necesario. Venderé pues a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Quizás por anotar y hacer un paréntesis, hay un dilema respecto a quién está hablando este versículo. Algunos creen que está hablando de Juan, sin embargo, otros creen que está hablando de sí mismo. Y en realidad está siendo un poco satírico. Verso 3. Y sé de tal hombre, si en el cuerpo o aparte del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo. No me gloriaré, sino de mis debilidades. Verso 6. Aunque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí u oye algo de mí. Aún con la grandeza de las revelaciones, por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, a fin de que no me enaltezca. Por esto, 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí. Y me ha dicho, mi gracia te es suficiente, porque el poder es perfeccionado en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo. Creo que aquí Pablo, la situación de Pablo es la siguiente en este versículo. Hay algo que lo está quejando físicamente, que es, posiblemente sea que no veía bien, posiblemente fuera otro dolor. En principio se cree que era el tema de su visión. Por eso él comienza a orar al Señor, ¿cierto? A decirle, bueno, Señor, mira, tengo esta situación que es tan incómoda,
no sé, no, yo no veo bien, me toca que pedirle a la mayoría de la gente que me escriba las cartas, porque yo no veo para escribir, me toca pedirle a alguien, entonces estoy ya prácticamente ciego. ¿Por qué no me haces ver? Y Dios le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero noten algo muy interesante, y es que la textual no dice mi poder, sino que dice porque el poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, esa palabra, bástate mi gracia, ¿cierto? Bástate mi gracia. ¿Qué le está diciendo Dios ahí a Pablo? ¿Qué creen ustedes que le dice Dios que se baste en su gracia? ¿Qué entienden? Pues yo estuve mirando un poquito esa palabra, pastor, y encontraba que bastarse también era como contentar y estar contento, ¿no? Entonces era como que el bastarse en la gracia es vivir como en esa plenitud, como en ese gozo, Bien, a pesar después de las debilidades o de las dificultades o de lo que podamos estar como en las limitaciones que podamos tener, siempre permanecer en eso, en ese, como en esa plenitud que solo el Señor nos puede dar. muy bien. ¿Quién más? Paz, y lo que habla la hermana Marcela no es como un estado de paz, de lo Puede que ser, habla gracia y es paz. posible. O sea que Pablo estaba, decía Señor que estuviera en paz y que él tenía el control de todas las cosas, ¿no? El También, gobierno. también entiendo que puede ser también que Él es más que suficiente, que si Él está con Él, o sea, pues no necesita nada más. Eh, Voy a leer el versículo aquí en esta versión y dice, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil mi poder se hace más fuerte. Dice bondad, ¿no? Bondad. Dice bondad, sí, me llamó la atención porque dice, mi bondad es todo lo que necesitas. Bien, hay algo justamente, y comencemos con esa palabra, bástate o te basta. Esa palabra en griego es arqueo. Y como nos compartía Marcela, es ser suficiente, ser bastante, estar satisfecho, estar contento. Dice en otro diccionario, dice que estar como pleno, suficiente o adecuado para un propósito en particular, con la implicancia de que estamos satisfechos. Ser suficiente. ¿Listo? Entonces, la gracia es lo único que va a permitir que estemos llenos. Y paso ahora a contestar la pregunta que les hice. ¿El mundo tiene gracia? Sí tiene gracia. ¿Cómo se llama la gracia del mundo? Esfuerzo. No me voy a esforzar. No, vamos a diferenciar. ¿Listo? Tenemos que esforzarnos en Dios, pero el mundo nos enseña una forma de esforzarnos que nos revienta. Trabajamos muchísimo tiempo, afectamos nuestro cuerpo, afectamos nuestra familia. Eso es la gracia del mundo. O por salir un poco de los ámbitos de laborales. Nos levantamos, hacemos lectura de la universidad, leemos, parciales, trabajos, dormimos, leer, parcial, trabajo, dormir, leer, parcial, trabajo, dormir. Esfuerzo. La gracia nos permite disfrutar, porque la gracia
lo primero que hace la gracia en nosotros, hay una acción que es muy interesante que sale aquí. Dios le dice a Pablo, te basta mi gracia. Esa palabra basta es un verbo, ¿cierto? Que es arqueo, ya se los dije, pero es activo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que encontrar satisfacción en la gracia de Dios. ¿Listo? O sea, es mi responsabilidad encontrar satisfacción en la gracia de Él. Dice, es muy tremendo, este versículo del Salmo 127. Salmo 27, versículo 2, dice, en vano es que os levantéis de madrugada y tarde vayáis a descansar. ¿De quién está hablando? De alguien esforzado y que se mueve en los ámbitos de gracia del mundo, en los ámbitos de esfuerzo del mundo. Madrugo tremendamente a trabajar y soy el primero en llegar al trabajo, soy el primero en levantarme a estudiar, a leer, y soy el último, soy el que más tarde se acuesta, soy el último en salir, me acuesto súper tarde a hacer los trabajos de la universidad, no se imagina usted, ¿no? Entonces, en vano es que os levantéis de madrugada y tarde vayáis a descansar, y que comáis el pan de afanes. No, yo trato de ser lo más eficiente posible en las cosas que hago. Y mire lo que dice la última parte del Salmo 127, versículo 2, dice, pues lo dará a su amado mientras duerme. Eso es gracia. Eso es gracia. O sea, ¿qué está haciendo el amado para que Dios le entregue el pan? Está durmiendo. ¿Cuál es la diferencia? Es amado, el otro no. ¿Por qué es amado este y el otro no? Porque el amado ha aprendido a estar satisfecho con la gracia. El otro no. Entonces, mientras el otro esté corriendo, pensando que en sus fuerzas va a conseguir lo que quiere conseguir, el amado está satisfecho con Dios. Y no quiere decir que pues se está holgazaneando en la casa, haciendo nada. Absolutamente no. Y ahí es donde surge la siguiente parte del versículo de 2 de Corintios 12, 9. Dice, pues mi poder, dunamis, se perfecciona en la debilidad. Esa palabra perfecciona, pues es un verbo, ¿cierto? Teleo. Quiere decir que concluye, que se completa, que se ejecuta, ¿cierto? Y es un verbo que es pasivo. ¿Qué quiere decir que es un verbo pasivo? Que la acción, yo recibo los beneficios de una acción que no hago. Entonces, cuando la iglesia comienza a moverse en ámbitos de gracia, iglesia, entiéndase usted, y comienza a moverse en ámbitos de gracia, Dios puede obrar poderosamente, perfeccionar su poder. Y de repente pasan cosas y uno no sabe por qué. O sea, es lo que está diciendo aquí. Cuando Dios nos es suficiente, Él comienza a perfeccionar. ¿Yo cómo sé que Dios me es suficiente? Pregunta para todos. ¿Cómo saben que Dios les es suficiente? Cuando siento que no me falta nada, me siento completo, ¿sí? Sí, está bien. Ninguno más, tienen que comenzar a desbordar, ¿no? De lo que Cristo les entrega. Cuando en medio de la circunstancia tenemos paz, en medio de la circunstancia tenemos esperanza de que el Señor está, o sea, que no estamos solos y que hay como ese respaldo, ¿no? Que hay como ese que te levantan los brazos y no lo deja uno como de caerse. Bien. Sabemos que Dios nos es suficiente y vamos a ponerlo porque, a ver, lo que dicen es verdad,
es muy lindo, pero es muy abstracto e intangible. O sea, ¿cómo yo sé que Dios, que estoy completo en Dios? ¿Cómo yo sé que Dios me está alzando las manos, por ejemplo? O que estoy completo en Dios, que no me falta nada, que Dios lo es todo. Síntomas básicos de la suficiencia de Dios. No hay angustia. No hay ansiedad. No hay preocupaciones. Hola, ¿ayudarnos? Llegaron refuerzos. No hay preocupaciones. Tómate esto, para que juegues. Pero con cuidado. El mañana no me afana, no hay afán. ¿Ustedes creen que, volvamos al Salmo 127, ¿ustedes creen que el amado está afanado por el pan? No, él se acuesta a dormir. Ven, pasa de la mamá. Ven. Él se acuesta a dormir, dice que él le da el pan mientras duerme. O sea, si ustedes van donde el amado por el Señor y dicen, no hay pan, él dice, duérmete, tranquilo. Descansa. O sea, ese dormir no es como que, bueno, me relajo, no hay, no. Dios me lleve, Dios me traiga. No, descansa. Estamos descansados. Eso es otro síntoma de que Dios es suficiente. No hay cansancio, o sea, no cansancio, quizás no hay agotamiento. ¿En qué sentido? Dios nunca nos va a poner algo que no sea de carga. Y es algo que por lo menos esta semana hemos estado hablando mucho. ¿Por qué? Porque se comenzó con un entrenamiento nuevamente en intercesión. Y mucha gente decía, no, es que no puedo aquí y allá. Le dijimos, paz. O sea, si te es de carga, quizás Dios no quiere que tú estés ahí. Ahora, hay una diferencia en que me sea de carga, otra diferencia en que yo sea un holgazán que no me quiere esforzar por estar en los negocios de mi padre. Pero cuando me como que no, es que por ningún lado se le está dando. Quizás, o sea, no, es que tengo que, mejor dicho, claro. La suficiencia de Dios nos hace vivir mejor. Nos hace vivir mejor. Ese es el ámbito de gracia. O sea, léanse Hechos. ¿Ustedes ven a Pablo preocupado por algo? Por nada. Lean las cartas. Salvo las personales, lo que es primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y de pronto alguna otra que se me escape. Yo no veo a Pablo en las cartas angustiado, ni preocupado. Conforme a los rudimentos de este mundo. ¿Uno puede sentir angustia? Claro que sí. Pero tendríamos que meternos a otro tema, que es la angustia que produce Dios. La angustia finalmente es como, a ver, es un recurso psíquico que Dios ha puesto en nuestro sistema cognitivo para que nos sea como una alarma cuando nos estamos apartando de Dios. Pero hay cosas que nos angustian sin apartarnos de Dios. Y entonces, ¿eso qué es? La gracia de este mundo. Dios no está siendo suficiente. Entonces, me estoy angustiando. ¿Qué señal es esa? ¿Qué hago? ¿Reprendo el espíritu de angustia? No. Encuentra la suficiencia en Dios. Uy, me siento como afanado, como azarado por esta situación. Siento que no estoy pudiendo dormir. Claro. Siento que no estoy logrando conciliar el sueño.
estás dejando de ser el amado, porque el amado le da el pan mientras duerme. Dani acá me compartía algo. Yo estoy consciente para mí cuando mis emociones siempre están emocionales, no se deben alterar por nada que... Estamos plenos en Él cuando nuestras emociones están en gobierno, o sea, no son alteradas. La suficiencia de Dios tiene que llenarnos completamente, porque ahí es cuando Dios va a poder comenzar a moverse. O sea, aquí Pablo lo está diciendo. Pablo dice, Dios me dice, me pasa mi gracia. O sea, yo tengo que encontrar la suficiencia en Dios para que mi poder se perfeccione. Cuando yo encuentro la suficiencia en Él, Él comienza a perfeccionar, a manifestarse, a completar, a terminar. Muchas veces Dios no puede completar cosas que ha comenzado, ni puede cerrar procesos porque no estamos en la gracia. No tenemos suficiencia en la gracia. O sea, ustedes se imaginan a Pedro pensando cómo rayos iba a sanar a alguien y azarado por eso, no angustiado. ¿Y cómo lo sanó? No, o sea, seguramente ni cuenta se daba que su sombra sanaba. Pero la gente se sanaba. Y el desafío del Señor para Pablo, el desafío del Señor para Pablo es: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cómo sabemos dónde somos más débiles? Somos más débiles en donde más esfuerzo estamos tratando de colocar para las cosas. No, es que yo me siento sin fuerzas, tengo que esforzarme más. Entonces, la gracia, finalmente, es el ámbito donde Dios puede manifestarse. Pero es también un regalo no merecido, ¿cierto? Pero para ser quizás justos con la definición de gracia, es que la gracia es el ámbito en el cual Dios puede mostrar su gloria, se puede manifestar. ¿Y cómo entramos en ese ámbito como iglesia, cierto? Yo, ¿cómo sé que me estoy moviendo en ese ámbito? Porque estoy satisfecho. Me siento pleno. Pleno. Siento que me falta esto y esto. Y me presento delante del Señor y hay plenitud. Él trae su plenitud. Y ya siento que no necesito, que lo que yo pienso que necesito, sí está chévere, pero pues así que yo diga, no, es que lo necesito, así a muerte, no. Nos pueden quitar absolutamente todo, la casa. Pero a Cristo no nos lo quitan nunca. Y vuelvo otra vez a mencionar a Polio, al niño del mártir en las catatumbas. Le mataron su mamá, bueno, no se la mataron, su mamá se murió cuando se dio cuenta que la guardia de Roma lo tenía capturado. Y él no se deja embargar por la tristeza. O sea, ¿sabe qué es tan asombroso? Hay un libro que se llama El libro de los mártires. Lo que es ese libro y el mártir en las catatumbas son libros tremendos. Porque esta gente, algo que le asombraba a los romanos era cómo los cristianos enfrentaban la muerte. Entonces le ponían tremendo león delante a un cristiano, ¿cierto? Un tipo de 2 metros, ¿no? Africano, musculoso. Y el tipo se enfrenta al león y lo mata. Y cuando le ponen
a otro ser humano delante, coge su espada y la tira y le dice, ¿sabe qué? Yo prefiero morir a matar a otro ser humano. Y se deja matar y muere cantando. ¿Cuántos aquí le tienen miedo a la muerte? Necesitan que Cristo sea la suficiencia de ellos. ¿Cómo pueden estos hombres morir cantando? ¿Cómo pueden las doncellas vírgenes ser colocadas en medio del Coliseo y salir un mundo de leones a comérselas vivas, mientras ellas ven cuando el león las rodea y todo, y simplemente entonar himnos y no emitir un solo gemido, un solo grito, porque Cristo es suficiente? Y como Cristo es suficiente, el temor no las toca. Entonces, muchas veces no vemos la manifestación de Dios, no porque Dios no esté haciendo, sino porque no estamos en los ámbitos de gracia, donde Él es suficiente. La gracia es cuando Cristo es suficiente para mi vida en todo. Y ahí es cuando ya comienza el Padre, o más bien cuando ya podemos ver, porque hay una suficiencia de Cristo en nosotros. Porque finalmente toda necesidad, amados, toda necesidad es una mentira de este mundo. Y claramente Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que en esta noche oramos para que conozcamos la verdad, para tener ese encuentro con la verdad y podamos entrar en los ámbitos de gracia que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. Hay muchos ámbitos de gracia. Y oramos, Padre, para que tú reveles la verdad a nuestros corazones y podamos entrar a los ámbitos de gracia. No queremos estar preocupados, no queremos estar afanados, no queremos estar angustiados. Tú eres suficiente, Padre, tú eres suficiente. Y hoy como Cristo, cuando estuvo angustiado en gran manera, cuando ya se acercaba el momento, cuando Él ya sabía que estaba muy cerca el momento de su crucifixión, clamamos a ti con sus mismas palabras. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre, Padre. Glorifica tu nombre. Amén. Amén. Lean Juan 12. El Señor me lo colocaba ahora. Cristo se angustia porque Él sabe que ya viene el momento. Y lo único que Él no sale corriendo a buscar soluciones. Lo único que Él hace es, Padre, glorifica tu nombre. Y ahí sale una voz del cielo que dice, le he glorificado y le glorificaré. Esa es la respuesta de Cristo cuando el temor a la muerte quiere invadirlo. Cuando el mundo quiere invadirlo. Padre, glorifica tu nombre. No tiene más. Y esa tiene que ser nuestra respuesta. Glorifica tu nombre, Padre. Amén.